Capítulo 1. Prólogo. El ideal de un niño. La gente escondida en el remolino y los remolinos. Un pueblo orgulloso. Un pueblo pacifista. Y era su casa de la que la estaban obligando a alejarse. Kusina reprimió las lágrimas que brotaban de sus ojos. Ya fue bastante difícil para su madre, Shizuka, dejarla ir, pero sería aún más difícil si se iba llorando. Su gemela estaba a su lado, con las manos colocadas firmemente sobre su hombro para consolarla. Oh, Shirou, ella lo iba a extrañar. El hecho de que él hubiera argumentado para tomar su lugar la dejó sintiéndose un poco esperanzada. Sin embargo, sabía que no podría soportar la culpa de obligar a su hermano a irse. ¿Qué clase de hermana mayor sería si dejara sus problemas en manos de su hermano? Para empeorar las cosas, Shirou nació con un desequilibrio de su chakra físico y espiritual. Puede morir a través del sellamiento. ¿De qué tipo? Aún no lo sabía, pero no había forma de que ella, o su familia, pudieran aceptar ese riesgo. Y aún así, Shirou había insistido. Ni siquiera era un shinobi, era un civil. No es que él no fuera capaz, pero ella sabía que no era apto para eso. No cuando gastó toda su asignación comprando dulces para niños y haciendo trabajos ocasionales para cualquiera que le pidiera algo para su propia conveniencia. Ella puso fin a eso en el momento en que comenzaron a fastidiarlo por la tarea. Podrían hacerlo ellos mismos. Sin embargo, quizás la razón más importante fue su ideología. Quería ser un héroe. Una sonrisa comenzó a tirar de sus labios. Era un sueño impropio de un miembro de la familia principal cuyo único deber era proteger y mantener la aldea. Para Shirou, ser un héroe era proteger a todos. Para los shinobi, fue diferente. Viva por el pueblo. Muere por el pueblo. Esa era la forma shinobi. Por eso estaré bien, dijo, empujando a Shirou con una sonrisa irónica. Además, soy el mayor. Vio como Shirou frunció el ceño y se opuso, pero cedió cuando comenzó a mirarlo. Este era su deber, sin importar si le gustaba o no. Kusina le dio la espalda a Shirou y se acercó a su abuelo, Hideki, el Uzukage. Estoy lista, dijo antes de perder la determinación. Padre, seguramente puede haber otra manera. Toma, el padre de Kusina, habló en voz baja. No quería perder a su hija, ni estaba dispuesto a apostar la vida de su hijo. Podemos enviar muchos otros Uzumaki. Aquellos que estén perfectamente dispuestos a ir. Hideki se pellizcó el puente de la nariz y suspiró antes de negar con la cabeza. Sabes tan bien como yo, ¿por qué tenemos que enviar a Shirou a Kusina? ¿Es esa mierda política? No. Shizuka gritó, con los ojos llorosos. Esto no fue justo. Simplemente no era justo que Kusina tuviera que sufrir para mantener los lazos con Konoha. Los lazos políticos de sangre eran una vieja tradición, y en este punto, todo lo que Konoha realmente requería era una constitución de Uzumaki. Apretó la boca, no sea que diga algo que le cause a su hija algún dolor. Hideki frunció el ceño mientras asentía con la cabeza ante la acusación de Shizuka. Para mantener fuertes lazos con Konoha, se requería la sangre de la familia principal. Era por eso que Mito Uzumaki había ido en primer lugar. Después de todo, los lazos de sangre eran difíciles de cortar. Abuelo, por favor, antes de perder la determinación. Kusina habló, enterrando su rostro en el estómago de Hideki para no ver los rostros en conflicto de su familia. Hideki dejó escapar un suspiro y miró a su hijo a los ojos, antes de desaparecer con Kusina en una llovizna de pequeñas gotas de agua. La casa de la familia Uzumaki se quedó en silencio, los sollozos de una madre resonaban por todo el recinto. Ese evento sucedió hace 3 años y aún seguía atormentando los sueños de Toma Uzumaki. Incluso ahora todavía fantaseaba con colarse en Konoha y llevarse a su hija. No la había visto en 3 años, dado que sabía por qué. Era peligroso hacer el viaje de Konoha a Uzu, más aún ahora que las tensiones aumentaban entre Uzu y las otras grandes aldeas shinobi. Sin embargo, eso no impidió que su esposa hiciera el viaje, tampoco lo habría detenido si su vida no fuera tan importante. Hideki estaba envejeciendo, y poco a poco, más y más deberes del Uzukage le pasaban a él. En cuanto a la aldea, se mantuvo en calma a pesar de los problemas que se avecinaban fuera de sus murallas. Como hijo del Uzukage y como padre, se aseguraría de que siguiera siendo así. Por su familia, su gente y su deber, independientemente de quien se interpusiera en el camino de Uzushigakure, allanaría el camino para un mañana mejor. Pero primero, auge. Tenía que lidiar con eso. Shirou, el más joven, siempre fue brillante y rápido para aprender. De hecho, si Kusina no hubiera nacido primero, no habría forma de darse cuenta de que Shirou era el más joven de los dos.
Después de haberle presentado las focas por primera vez a Shirou, lo había tomado como un pez en el agua, sus ojos eran capaces de discernir incluso las focas más intrincadas. Era un genio de las focas como ningún otro. Sin embargo, cuando administraba el chakra, siempre pasaba algo. La mayoría de las veces, una explosión. Se apartó un mechón de su cabello desplazado del ojo derecho y se frotó las sienes. Podía sentir que se acercaba un dolor de cabeza. La puerta de su estudio se abrió de una patada cuando entró una mujer enmascarada. Toma, ¿sabes lo que ha hecho tu hijo esta vez? La mujer se enfureció. Por supuesto que lo hizo. Podía verlo todo el camino desde su estudio, volutas de humo atravesando el cielo. Sí, voló tu jardín. Ahora, ¿qué es lo que realmente quieres, Ambu Commander? La mujer se relajó, la ira parecía haber desaparecido de repente. Directo al grano como siempre, ya veo, capitán. Esos días ya terminaron, comandante Ambu, dijo Toma refiriéndose a su rango en lugar de a su nombre. Llevaba su máscara, lo que significaba que esta discusión involucraba al cuerpo de Shinobi. ¿Algo que necesito saber? La comandante Ambu se cruzó de brazos. Su hijo está desperdiciando su talento. Toma arqueó una ceja y se inclinó hacia adelante sobre sus manos. Actúas como si no conocieras al capitán. Es un civil, pero es más rápido y más fuerte que los estudiantes de la academia de más de la mitad de su edad. La comandante Ambu descruzó los brazos y miró por la ventana del estudio hacia el rastro de humo en el cielo. ¿No está entrenado en chakra, no? Toma asintió. Debido al desequilibrio del chakra físico y espiritual de Shirou, él y su esposa habían pospuesto su entrenamiento en el arte hasta que su chakra físico alcanzara el equilibrio con el espiritual. Su caso era inusual, algo que el shinobi médico nunca había visto antes en un recién nacido. Por eso recién habían comenzado a entrenarlo a principios del presente año. ¿Y de qué otra manera entrenarlo que comenzar con las focas? Independientemente del control del chakra, la producción o la calidad del chakra, incluso los civiles podían operar los sellos en los pergaminos de almacenamiento. Era un hecho que a pesar del desequilibrio de chakra de Shirou, debería haber podido completar cualquier sello. Simplemente extraiga el chakra del cuerpo hacia el sello y listo. Explosión. Toma suspiró. Ha comenzado a entrenar a principios de este año, pero ya conoces los resultados, habló. No sabía qué estaba haciendo mal. ¿Por qué cada sello que hizo su hijo explotó sin falta? Ni siquiera el más importante de los ancianos selladores Uzumaki tenía idea. Fue una maldición. Nacer con el talento para comprender y reproducir incluso los sellos más complicados, pero incapaz de realizar ni siquiera los más básicos. El comandante Ambu hizo una pausa ante el comentario de Toma. Acaba de empezar a trabajar con chakra, y la explosión es tan grande. Peor. Toma sacó un simple sello de almacenamiento. Todavía está practicando con sellos de almacenamiento básicos. Shizuka cree que debería pasar a algo más complicado. Los ojos de la comandante Ambu se abrieron como platos por debajo de su máscara. Si tal explosión fue causada por un simple pergamino de almacenamiento, entonces, ¿qué significaría eso para volar a la mitad de la aldea? Por eso convencí a Shizuka de lo contrario y restringí su práctica a los sellos de almacenamiento. Las posibilidades de tal técnica se filtraban por la mente del comandante Ambu. Si el chico estuviera en cualquier otra aldea, sería reclutado en el cuerpo shinobi independientemente de sus lazos de sangre. Un talento como ese no podía ignorarse cuando cualquier tipo de sello puede convertirse en una bomba. Por ejemplo, la mayoría de las aldeas permitían que civiles extranjeros y shinobi entraran en sus muros para reuniones o exámenes después de una inspección minuciosa de cualquier arma o peligro para la aldea. ¿Y qué aldea rechazaría la entrada de pergaminos de almacenamiento y sus sellos? Ninguna. Un infiltrado capaz de configurar una cadena de explosiones consecutivas bajo el prefijo de un sello de almacenamiento. Un escalofrío recorrió su espalda. Su hijo está desperdiciando su talento, repitió. Mi hijo quiere ser un héroe. Ella no pudo evitarlo. Ella se rió largo y tendido. No había héroes en el mundo shinobi. Solo los que viven y los que mueren. El sueño de mi hijo no es algo de lo que reírse. Honestamente no puede creer eso, capitán. Quiero decir que es una broma más allá de lo imposible. Y, sin embargo, es un hermoso sueño para alguien tan joven. ¿No es así, Tsubasa? El comandante Ambu no respondió y le dio la espalda a Toma. ¿Has escuchado mi opinión como el comandante Ambu? Por favor considérala por el bien de la aldea. Por el bien del pueblo, entregué a mi hija. Y ahora, por el bien del pueblo, ¿condenaría a mi único hijo?
Toma cerró los ojos y desterró sus conflictos internos. Veré qué puedo hacer para convencerlo, dijo. Eso es todo lo que puedo pedir, capitán. Y luego se fue, una llovizna de pequeñas gotas de agua en su lugar. Toma se inclinó en su silla, mirando al techo de su casa. ¿Qué se suponía que debía hacer? Shiro era inteligente para su edad, mucho más que Kusina, y lo dijo sin ningún tipo de favoritismo. Fue un hecho probado en sus 2 primeras pruebas escritas. Si bien a Kusina se le dio el examen regular, sin que Shiro lo supiera, había recibido un examen académico de nivel superior y lo había aprobado. Fue increíble. Un niño de 7 años de todas las cosas que pasa un examen de la academia de último año. Shiro era inteligente, de eso no tenía dudas. Por lo tanto, tenía que haber una razón por la que se negaba a convertirse en shinobi. Quiero ser un héroe. Toma juntó las manos. ¿Qué tiene ser un shinobi que le quitaría ese sueño? Un shinobi luchó por su gente. Un shinobi luchó por el mejoramiento de su aldea. Pero un shinobi fue atado por el gobernante daimyo y el Uzukage. Un héroe salva a todos. Un ideal hermoso y admirable. Para salvar a los inocentes, sin importar qué aldea o región, nunca funcionaría para un shinobi. Pero su hijo era un civil y eso es lo que importaba. Tarareó pensando. Tu hijo está desperdiciando su talento. Su shinobi interior estaba librando la guerra con sus emociones, y al final, se encontró observando a su hijo desde los techos distantes. Shiro estaba de pie con el ceño fruncido en el medio del cráter que había creado en su explosión. Su ropa y cabello estaban alborotados, y sus sandalias habían desaparecido por completo. Se quedó allí, reflexionando sobre su fracaso. Ver a Shiro pensar le recordó a Toma de sí mismo en su juventud y le hizo sonreír. Sin embargo, Shiro no era un shinobi. Vio cómo Shiro salía del cráter, murmurando para sí mismo sobre otro fracaso. Sin embargo, ¿qué estaba haciendo? Shiro miró a su alrededor antes de correr en dirección a las llanuras apartadas de la gran costa de Uzu. Toma levantó una ceja y rápidamente lo siguió con un parpadeo corporal, recordándose a sí mismo que debía enseñarle a Shiro cómo determinar cuándo lo estaban siguiendo. Quizás fue por el desequilibrio de su chakra, pero Shiro tenía problemas para entender qué era realmente el chakra. Era otra rareza en su hijo. Si bien Kusina y los otros niños no tenían problemas para utilizar su chakra, Shiro siempre jugaba con el suyo para comprender su mecánica. Independientemente, su incapacidad para relacionarse con el chakra le dificultaría sentir otras firmas de chakra cercanas. Entonces, ¿por qué miró en mi dirección? Toma observó que Shiro olfateaba con la nariz y de repente se detenía a contemplar. ¿Era su hijo un sensor? Toma suprimió su chakra y el cuerpo se movió a un lugar diferente. Shiro ni siquiera se dio cuenta. Volvió a aumentar su chakra y, rápidamente, la mirada de Shiro se volvió. Realmente lo estaba. Tu hijo está desperdiciando su talento. Suprimió su chakra y realizó un jutsu de invocación. ¿Usted llamó? Preguntó una pequeña nutria. Toma se llevó un dedo a la boca y señaló hacia donde su hijo había comenzado a caminar en su dirección. ¿Puedes distraerlo? Fue la pregunta transmitida. La nutria asintió antes de caminar hacia Shiro. Chakra suprimido, el cuerpo de Toma parpadeó justo cuando su invocación había llegado a Shiro. Observó intensamente cómo la curiosidad se abría paso en el rostro de Shiro mientras su invocación ninja comenzaba a hablar con él. La postura de Shiro se relajó cuando su invocación se fue rápidamente. Entonces, no hay chakra. Toma decidió. Sería la única forma de seguir a Shiro sin que él se diera cuenta. Después de todo, su propia curiosidad alcanzó su punto máximo en lo que su hijo estaba tratando de hacer en secreto. Continuó siguiendo a su hijo a lo que él creía que era un área aislada y se escondió detrás de las grandes rocas arrastradas por la costa. Shiro se detuvo junto a las olas del océano y se quedó allí, con los ojos cerrados en concentración. Un pequeño pliegue se formó sobre su frente mientras levantaba lentamente un brazo. Sigue, dijo. Toma arqueó una ceja ante la frase. ¿Estaba su hijo tratando de realizar un jutsu con su chakra inestable y sin supervisión? El peligro de tal acto no pasó desapercibido para él. Si su chakra por sí solo fuera suficiente para causar una explosión en un sello, entonces, ¿qué significaría ahora que podía ver patrones de interfaz azul viajando por todo el cuerpo de su hijo? Otra explosión y no arriesgaría la vida de su hijo. Hizo un esfuerzo por salir y reprender el comportamiento considerablemente peligroso de Shiro, pero de repente vaciló. Había sido neutral cuando su hijo decidió no seguir el camino de un shinobi, pero ahora, después de verlo crear un objeto de la nada, no tenía quejas.
Realmente amaba a su hijo, y el peligro que podía traer ese tipo de poder envió escalofríos por su columna vertebral. Presionó su espalda contra la gran roca del océano, pellizcando el puente de su nariz. El clan Uzumaki con su larga vida y gran vitalidad había estado vivo durante siglos. El mayor de los Uzumaki habiendo vivido mucho más de 200. Sin embargo, independientemente de su vida útil, lo que importaba era la gran cantidad de información ubicada en lo profundo de los pergaminos de Uzumaki. Documentos antiguos que datan de mucho antes de la época de los clanes en guerra. Solo se permitió el acceso a dicha información a los miembros de la familia principal y a Uzukage. Por lo tanto, se le concedió acceso y se esperaba que conservara el conocimiento pasado. De esos documentos antiguos, solo había uno capaz de ejercer tal poder. Empezó a temer por su hijo, de verdad. Es por eso que, a pesar de su lealtad hacia su padre, el Uzukage y la aldea, Toma Uzumaki se olvidó de informar sus hallazgos y, en cambio, apoyó la decisión de su hijo de mantenerse al margen de la vida shinobi. So hard, I gotta fade.